Nuestra casa editorial Jefao les da la cordial bienvenida al descubrimiento del mundo ancestral náhuatl, donde conoceremos los grandes avances científicos, técnicos, organización social, sus elevados conceptos humanistas y su aportación a nuestro mundo moderno. La tuna, símbolo de nuestra identidad. ¿Quién nos recuerda lo incómodo que es espinarse las manos cuando no sabemos cómo quitarle la cáscara a una tuna? Sin embargo, vale la pena la penuria por degustar el delicioso y refrescante sabor de este ancestral fruto. Origen. La palabra tuna viene de la lengua taino, de la zona del Caribe, y en lengua náhuatl se designa como nochtli. Este fruto ha sido consumido desde hace más de 12,000 años entre nuestros antiguos pobladores de Anáhuac. La riqueza genética del nopal permite la obtención de tunas con una diversidad de tonalidades como la tuna roja, blanca, púrpura, rosada, anaranjada y amarilla, así como el choconostle, tuna agria, del náhuatl xococ, que significa agrio, y nochtli, tuna, que tiene amplios usos en la cocina mexicana. La tuna es una fruta perteneciente a la familia de las cactáceas, siendo el fruto del nopal. Junto con este ha servido de alimento para seres humanos y animales. Su comercialización está muy extendida en México y el mundo. Se conocen aproximadamente 200 especies en el mundo. México destaca como el mayor productor mundial. Sin embargo, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Marruecos, Estados Unidos, Sudáfrica, Italia, Grecia, Túnez, Egipto, Israel y Portugal, entre otros, se han dedicado al cultivo de este fruto. Todos estos países basan su producción de tuna en una sola variedad, mientras que México tiene una riqueza varietal que permite ofrecer al mercado una gran variedad de tonalidades y con un amplio periodo de cosecha que va desde mayo hasta noviembre, concentrándose la tuna de mayor calidad en los meses de julio y agosto. La tuna, al igual que otras cactáceas, tiene la peculiaridad de bajas necesidades de agua y, por lo tanto, una alta eficiencia en el aprovechamiento de esta, lo que le permite vivir en condiciones áridas y semiáridas. Esta característica del uso eficiente del agua se lo da su metabolismo ácido, presente en las crasuláceas, donde los estomas, que son aberturas en el tejido de la planta, se abren de noche y capturan el dióxido de carbono cuando la transpiración es baja. Conforme al FIRCO, Fideicomiso de Riesgo Compartido, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en 2017, México contaba con 20,000 productores, que sembraron 48,000 hectáreas y obtuvieron alrededor de 350,000 toneladas anuales. El mayor volumen de producción se concentra en los estados de México, Zacatecas, Puebla e Hidalgo. La cosecha se realiza en los meses que van de julio a septiembre, principalmente. México exporta tuna a Estados Unidos, Canadá y en menor proporción a Chile, Holanda, Alemania, Bélgica y Francia. Valor nutricional. La tuna ha sido reconocida en México por sus numerosas virtudes nutritivas, químicas, industriales, ecológicas, medicinales y simbólicas, entre otras. Pero últimamente ha llamado la atención debido a sus propiedades nutricionales y funcionales. La tuna posee cantidades significativas de ácido ascórbico. Esta cantidad es mayor a la que se encuentra en frutas como la manzana, pera, uva y plátano. Estudios recientes demuestran que la tuna es una buena fuente de calcio y magnesio, mientras que los niveles de sodio, potasio, hierro y fósforo se encuentran en los mismos niveles de otras frutas.
Adicionalmente, la tuna contiene altos niveles de prolina y taurina, lo cual es muy peculiar, ya que este último aminoácido no es común en el reino vegetal. La pulpa de tuna puede ser utilizada como fortificante natural de alimentos debido a los altos niveles de aminoácidos, por ejemplo, en bebidas energéticas. Esta deliciosa fruta aporta vitaminas, minerales y proteínas. Es jugosa, saludable y con excelentes propiedades para la digestión debido a la gran cantidad de fibra. Pero la tuna no solo es alimento, sino también un poderoso remedio natural para tratar múltiples enfermedades estomacales y resfriados, entre otras. La tuna contiene glutatión. Se trata de un poderoso antioxidante intracelular que ayuda a eliminar tóxicos, reactiva otros antioxidantes, disminuye los riesgos de padecer cáncer, tiene efectos antiinflamatorios, contiene compuestos fenólicos, flavonoides y vitamina C. Con solo 500 gramos de pulpa al día, en 2 semanas se podrán sentir notoriamente sus propiedades antioxidantes. Disminuye el colesterol y los triglicéridos, fortalece el corazón, previene la osteoporosis por su alto contenido de fósforo, rica en potasio, elemento indispensable para el correcto funcionamiento de las células. Es una fuente de fibra, ya que una pieza mediana contiene hasta 4 gramos por 100 gramos de pulpa y 15% de carbohidratos. Aumenta el flujo y la alcalinidad de la orina, por lo que favorece la función de los riñones. Esta deliciosa fruta se puede conseguir en la temporada de agosto a septiembre en tianguis y mercados. Se consume en fresco, en aguas y de forma industrializada en jugos, mermeladas, frutas en almíbar, queso de tuna, licores, etc. La investigación demuestra que ya no solo es una realidad, sino una necesidad el hecho de regresar al consumo de productos hortofrutícolas que provean de una alimentación sana y segura, debido a la tendencia a padecer enfermedades coronarias, oxidativas y de estrés. Productos del campo, como la tuna, no solo son capaces de alimentar, sino además proveen de esos componentes bioactivos que ayudarían al tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas. La tuna refleja la sabiduría de nuestros ancestros, porque a pesar de la dificultad de la siembra de productos en zonas semidesérticas, tuvieron los conocimientos, tecnología y habilidades para obtener alimentos funcionales de un alto valor nutricional, como es la tuna y el nopal. Por eso, estos están plasmados con orgullo en nuestra bandera nacional, como símbolo de la fundación de nuestra nación milenaria. Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos: la grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.